Hermano, que Dios le bendiga en esta preciosa noche. Continuamos con nuestros estudios sistemáticos y en esta ocasión tenemos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20. Desde el verso 17 al 28 estaremos dando nuestro estudio y hoy encontramos a nuestro apóstol Pablo en la parte de la costa de Asia Menor. Y es un estudio maravilloso el que vamos a tener y el tema del estudio: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. El profeta Isaías tiene un verso maravilloso en el capítulo 35:8, que después pueden buscarlo para que lo lean, sobre este tema de la santidad. Y hoy estaremos hablando un poquito sobre este maravilloso estudio. Mileto estaba situada a la costa de Asia Menor y fue desde la edad de bronce uno de los lugares bien importantes en la Grecia antigua. Fue una ciudad fortificada con grandes murallas y le llamaban la muralla eterna. En esta ciudad, los habitantes, como siempre en esa Grecia antigua y llena de arquitectura, habían varios filósofos, arquitectos, científicos, y dentro de este estudio maravilloso es de donde el apóstol Pablo está haciéndole el llamado a los ancianos de la iglesia de Éfeso, una iglesia que pienso que fue una de las iglesias que el apóstol Pablo amó más. Y estuvo 3 años con ellos, instruyéndole, dándole todas estas maravillosas enseñanzas. Y hoy tenemos este tema precioso en nuestro estudio. Y nosotros vamos a estar definiendo algunas palabritas que quisiera compartir con ustedes dentro del estudio maravilloso que tenemos. Quiero que nos enfoquemos en la relación nuestra como siervo, que este es uno de los temas que nosotros muchas veces hemos malinterpretado. Nuestra relación de siervo y el Señor Jesucristo, que es el dueño y el amo de la obra, es el que dicta en nosotros y nosotros obedecemos. Hoy el apóstol Pablo toma una posición maravillosa en este estudio, a pesar de ser un hombre lleno de conocimiento y preparación. Comienza a hablarnos de la humildad del siervo. Una de las cosas es que en el término hebreo, nosotros en el término original, nosotros tenemos que entender definitivamente la diferencia de siervo y esclavo. El siervo cumplía con su tarea, con su labor, y se regresaba a su casa. Pero el esclavo estaba todo el tiempo a la disposición de su amo y todos sus bienes, su familia, su casa, todo lo que poseía era de su amo. Por eso que nosotros encontramos en este término de siervo, que cuando el apóstol Pablo hace referencia a ello, que si verdaderamente somos siervos del Señor, nosotros tenemos que entender que todo lo nuestro tiene que estar a la disposición de nuestro amo, nuestros bienes, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Porque nosotros solamente como siervos estamos para obedecerle a nuestro amo. Y en esta preciosa noche vamos a tener un estudio maravilloso y quisiera dar una partecita sobre lo que es la humildad. En el concepto bíblico, por supuesto, se está refiriendo a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios, ese Dios que es nuestro amo, que lo gobierna todo, y quiénes somos nosotros. Esto nos lleva a reconocer la humildad, nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Es la humildad en los hijos de Dios, en lo que le servimos a Él, una obediencia y un sometimiento a su voluntad, a la voluntad de nuestro amo que es Cristo. En Primera de Pedro capítulo 5 versos 5 dice Pedro: estar sujeto a los ancianos líderes y sumiso unos con otros, vestido de humildad, porque Dios resiste
a los soberbios y da gracia a los humildes. Hubo una palabra maravillosa que Jesús expresó en Mateo capítulo 11, 29, y él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Me llega a la mente, el Espíritu Santo me trae esta palabra que podemos ver que el único amo que dio su vida por sus esclavos fue Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo es uno de los hombres que es el ejemplo a seguir, y a la negación en el sufrimiento, a la obra y en todo lo que hoy vamos a estar estudiando en estos preciosos versos que tenemos. En esta reunión del apóstol Pablo con los ancianos de la iglesia de Éfeso, la cual tuvo lugar en Mileto, comienza nuestro estudio el apóstol Pablo hablándonos sobre una despedida. Pero en verdad la despedida también se convirtió en unas instrucciones. El apóstol Pablo era un hombre dado a las instrucciones, a instruir las obras y las personas que colocabas en ella de una forma extraordinaria. Y el pensamiento central de nuestro estudio en esta noche dice: el privilegio de servirle a Cristo requiere también una disposición firme de sufrir con Él. Por eso que el mismo apóstol dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él y viviremos una vida de piedad. Aleluya, maravilloso es nuestro Dios. Y asimismo, como el ejemplo de nuestro apóstol con relación a la negación y a la piedad y a la entrega del servicio, debemos nosotros de tomarlo en consideración y ser un ejemplo para nosotros también en la obra del Señor. Aleluya. Vamos a comenzar con el verso 17 de nuestra lectura antifonal, que viene siendo, gloria a Jesús, del capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el verso 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y quizá usted se está preguntando: ¿y por qué a los ancianos? ¿Por qué la reunión no tuvo que ver con la congregación local? Porque verdaderamente el apóstol Pablo era un hombre bien cuidadoso en esto, bien entendido, y sabía que los líderes, que verdaderamente los líderes maduros, espiritualmente hablando, no biológicamente de una edad que tenían, sino maduros espiritualmente, tenían que ser ellos los responsables de estas instrucciones que el apóstol le está dando a esta iglesia. La palabra anciano en el Nuevo Testamento hoy la conocemos como obispo y pastores. Otra de las cosas que nosotros posiblemente nos preguntamos es: ¿por qué llamó a los ancianos? Porque ellos eran los responsables del liderazgo. Cuando nosotros vemos a una iglesia firme y fortalecida en un liderazgo, con una madurez y un conocimiento de la palabra, como dice nuestro estudio hoy, firme en lo que hemos creído, esto hace la diferencia en medio del pueblo que estamos llevando, ¿verdad?, esta maravillosa palabra. Y llamó a los ancianos porque ellos eran las personas y el liderazgo que estaba preparado para hacerlo. En esta reunión era bien importante, por eso Pablo lo envía un mensajero a la iglesia para que lleguen a Mileto. Fíjate, el apóstol Pablo tenía acostumbrado a hacer su viaje de diferentes formas, pero en esta ocasión agarra un barco para Mileto, más de 2 o 3 días, y allí entonces cita a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Una importante reunión. Muchas personas piensan que la iglesia, que los asuntos ministeriales son cosas, ¿verdad?, que la toman como negocio para sacarle ganancia, aprovechándose de todo esto, pero no es así conforme a lo que nos dice la palabra del Señor. Aleluya. El trabajo en la obra requiere lágrimas y sufrimiento, pero nosotros entendemos que quien tiene el control de la obra es el Señor, porque Él es el dueño de la obra.
Y dice el Salmo 126, 5 y 6, versos 5 y 6, que van llorando, ¿verdad? Van llorando lo que llevan la semilla de este evangelio, pero van a regresar con gozo. Es algo maravilloso, ¿verdad? Dentro de este compromiso que Dios nos ha dejado a la iglesia de predicar su palabra. El verso 18 de nuestra lectura antifonar dice: cuando vinieron a él, refiriéndose a los hermanos que venían de la iglesia de Éfeso, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré a Asia Menor. Fíjese, el apóstol, si usted lo lee de una forma, posiblemente está pensando que el comportamiento del apóstol Pablo es como un poco arrogante o que quiere, ¿verdad?, venir a hablar de él mismo, sino que él está hablando de su testimonio, que ha sido el mismo. En una ocasión, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dijo que él era, ¿verdad?, la persona que lo imitáramos como él a Cristo. Es decir, lo que perseveran en el bien buscan lo que tiene que ver con esta palabra, con el eterno. Romanos 2:7. Y el apóstol Pablo le dice: ustedes saben muy bien cómo ha sido mi comportamiento, hablándole de su testimonio entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia Menor. Aleluya. Esto es maravilloso porque el apóstol Pablo hace énfasis de que ellos tenían, porque aquí en esta iglesia Pablo duró un tiempo enseñándolo y lo conocían muy bien y sabían el carácter y la posición, la responsabilidad, la negación de Pablo en la obra. Y en el verso 19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad. Fíjese, un hombre con una capacidad y una preparación como el apóstol Pablo, y ahora vemos una sumisión. Él nunca tuvo esa intención de que lo vieran a él por encima de los demás. Dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Cuando nosotros nos vamos a la historia y a la carta paulina de este varón, del apóstol Pablo, vemos que esto es una realidad en la vida del apóstol Pablo. Cómo el apóstol Pablo sufrió dentro de el llamado de él en manos de los judíos, azotado, perseguido, maltratado, calumniado, rechazado. Pero qué lindo es saber que el Dios de nosotros, aleluya, es un Dios maravilloso. Todos somos siervos y el dueño y el amo de la obra es Cristo. Todo tiene que estar sometido a la cruz de Cristo. Aquí hay a veces un conflicto y una contradicción. Las personas quieren predicar, quieren hacer muchas cosas, pero fuera de la cruz, fuera del sacrificio, no hay evangelio, no hay victoria. Aleluya. Cuando hablamos de esto, nosotros entendemos que el apóstol Pablo siempre nos habla con relación a que él, ¿verdad?, es un siervo del Señor. Y en realidad, sí, esta palabra le va muy bien al apóstol Pablo. En el verso 20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. Aleluya. Ese es el verso 20, donde Pablo sabía que la ceremonia judía, la ley del judaísmo, con relación a todos estos rituales y todas estas cosas que ellos querían que vivieran, él sabía que todas estas ceremonias quedaban abolida por la obra redentora de Cristo en la cruz. Todo mensajero de la palabra de Dios tiene que saber cuáles son los aspectos útiles para la salvación. Le pidió a los hermanos que en esta maravillosa
obra que él hacía tanto públicamente como en la casa, abrieran las puertas, oraran por él para que esta palabra llegara de una manera maravillosa a hacer el efecto que tenía que hacer. Y el objetivo del apóstol Pablo era la palabra. Pablo no iba a otros términos ni a otra parte que tenía que ver con rituales ni cosas. La palabra. Por eso en 2 de Timoteo 4:2, esta palabra predicada, dice el apóstol Pablo, aleluya, que siempre exhortaba a Timoteo. Esta palabra redarguye, enseña, reprende y es también de una forma para exhortar a la persona. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios que nos ha dejado esta preciosa palabra en medio de nosotros. Y el verso 21 de nuestra lectura antifonal dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Este es uno de los temas que casi no se escuchan en los altares. Todo el tiempo escuchamos tremendos mensajes, tremendas exhortaciones, pero parece que nadie toma en consideración llamar al arrepentimiento. Y este era uno de los temas primordiales dentro de los mensajes de nuestros profetas y nuestros apóstoles. En el capítulo 21 dice: testificándole a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace bien específico en esto, sobre el evangelio predicado del arrepentimiento. Gloria a Dios, aleluya. Testificando de Cristo a judíos y a gentiles, los cuales escucharon desde del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el pecado es una ofensa a nuestro Dios. Por eso todo hombre necesita, no importa la posición social, no importa la posición académica, no importa la clase de persona que sea en la sociedad, necesita arrepentirse, venir a Cristo. Y entendemos que el único que tiene la reconciliación nuestra, la reconciliación del hombre para con Dios, es Cristo. 2 de Corintios 5:19. Aleluya. Bendita la gloria del Altísimo. Maravilloso es nuestro Dios. El Señor Jesucristo, por tanto, debemos creer en Él. No es una religión, no es un estilo religioso, es creerle a Él y creer esa palabra como el único mediador entre Dios y los hombres, y dar testimonio de este evangelio. Y debemos todo el tiempo nosotros de entender esto, que nuestro testimonio tiene mucho que ver en nuestras predicaciones y nuestras enseñanzas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El próximo verso de nuestra lectura antifonal es el verso 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo sobre ligado en el espíritu? Bendito Dios, esto no era otra cosa que lo que Pablo estaba manifestando, que no era su deseo, no era algo carnal, no era un sentimiento de él, sino un asunto del Espíritu, que el Espíritu le hacía, ¿verdad?, sentir a él. Aleluya. Como dice la palabra en la parte de Hebreo capítulo 11:8, Abraham obedeció y no sabía para dónde iba, pero en esa obediencia obedeció al Eterno y se fue a otra tierra. Bendito sea tu nombre, Jesús. Y dice el apóstol Pablo aquí, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Porque el único que tiene el control del tiempo, el único que tiene el control de nuestras vidas, el único que sabe del mañana, de un segundo
que nosotros demos un paso hacia adelante, es nuestro Dios. Por eso dice el apóstol que esto no ha sido un sentimiento ni un deseo carnal, sino que el Espíritu de Dios es el que lo está moviendo y le está haciendo sentir lo que le va a acontecer. Y el 23 dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es una persona que constantemente está poniéndonos en alerta, nos advierte, nos dice a nosotros, porque ella es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el Espíritu Santo. En la vida del misionero, en la vida del que va llevando este mensaje, es importante la obra del Espíritu Santo. Cuando las Escrituras dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, significa que el Espíritu de Dios viene y ocupa en nuestro cuerpo un lugar y hace de nuestro cuerpo un templo para nuestro Dios. Conoce muy bien al Padre Celestial, el Espíritu Santo. Por eso que Él desempeña una obra importantísima en la vida de nosotros, y como misionero mucho más, haciendo de nosotros un templo. Aleluya. Entonces nos habla y nos dice, nos revela, nos redarguye, nos habla de los pensamientos de Dios para con nosotros, como dice Juan 16:13. El Espíritu le hizo saber a Pablo que le esperaban prisiones y tribulaciones al llegar a Jerusalén. Todavía hoy siguen hablando a los siervos de Cristo toda esta palabra. El Espíritu de Dios nos advierte y nos dice, no, Dios no nos deja a nosotros jamás sin informarnos lo que nos va a acontecer. Qué maravillosa es la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pablo sabía muy bien y entendía muy bien, aleluya, que esto era el Evangelio, era pagando un precio alto, aleluya. Y dentro del verso 24, en nuestra lectura antifonal, gloria a Jesús, aleluya, aquí hay algo maravilloso. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que cabe de mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ay, qué bello texto, aleluya. Maravilloso Dios, porque el Espíritu Santo puede avisarnos al misionero, al Hijo de Dios, bendita la gloria del Eterno, de las tribulaciones futuras, de lo que no va a venir. Y dice el 24 que de nada él hacía caso. ¿De qué cosa Pablo no hacía caso? Pues de las prisiones y las tribulaciones. Pues su meta era cumplir su carrera con gozo. No podemos dejar de trabajar para el Señor, aleluya, por ninguna razón ni por ninguna prueba que nos venga, porque todos nosotros sabemos que el Dios de nosotros en todo tiene el control y en cada situación nos ayudará a salir de ello. En el 24, que es el que estamos leyendo, el apóstol se propuso, definitivamente se propuso no hacerle caso a las prisiones ni a las tribulaciones. Fíjense que a veces estas cosas que sentimos que el Espíritu Santo nos advierte y nos amonesta, como que de momento, porque somos humanos, ¿verdad? Como que de momento nos quieren venir a cohibir, a ponernos un poquito temeroso y es natural en realidad, pero cuando tenemos esta maravillosa palabra y este Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo que de ninguna manera esto lo turbó ni fue causa de que él retrocediera. Al contrario, su objetivo era llegar a la meta, su objetivo era predicar, terminar la carrera con gozo, trabajar para el Señor, aleluya.
Bendita la gloria de Dios. Puesto que este era uno de los hombres, acabar su carrera ministerial con gozo requería anegación, pero el apóstol Pablo era un hombre decidido, un hombre defensor de este evangelio, y el ánimo en él y el anhelo de cumplir esta palabra era mucho más fuerte que todo lo que lo podía estar acechando en el camino. Gloria a Jesús, aleluya. La meta de Pablo revela a los ancianos en Mileto que era acabar su carrera con gozo. Aleluya. No debemos imitar a aquellos que se retiran del trabajo de la obra. Ese no es un buen ejemplo. Eso no es de un hombre que ha sido llamado, aleluya, para llevar este evangelio, cueste lo que cueste. Marco y otros dentro de los libros de los evangelios, lo encontramos ahí que se apartaron. Bernabé, Marco, y en algunas ocasiones dejaron, ¿verdad?, a Pablo y no continuaron, pero nosotros necesitamos entender en esta parte que el llamado nuestro es un compromiso, es una responsabilidad con el Eterno. Pablo expresó un concepto claro sobre el ministerio que había recibido del Señor para él. Su misión ministerial era dar testimonio del evangelio, de la gracia que estuvimos hablando en la próxima clase, de Dios. Y debemos recordar que Dios se encarga de nosotros, aleluya, se encarga de todo, de la palabra, de la reconciliación, de todo lo que hay que hacer, aleluya, dentro de este maravilloso mensaje. El verso 25 de nuestra lectura antifonal. Maravilloso es nuestro Dios, aleluya. Qué bueno es saber que Dios, en medio de toda nuestra aflicción, en medio de todas nuestras tribulaciones, en medio de todas las persecuciones que nos pueden venir, en medio de todas las tribulaciones que nos causa el servirle a Dios y llevar este evangelio, reconocemos y entendemos, aleluya, que nuestra negación y nuestra santidad y nuestro propósito es cumplir con la misión que se nos ha dado. En el 25 dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aleluya. Oh my God. Mire qué cosa tremenda le está diciendo el apóstol en esta reunión ministerial a los ancianos. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, de los que están en esta reunión, refiriéndose al apóstol Pablo, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro. Aleluya. Bendita la gloria del Altísimo. Aquí Pablo manifiesta algo y anuncia sobre el reino de Dios. Debemos recordar que cuando los hombres se arrepienten y creen en Jesucristo, el Espíritu Santo lo hace renacer, y de esa manera entran al reino de Dios. Por eso es que la palabra dice que nosotros, para poder entrar al reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. En Juan, allá le dice a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo para poder entrar y ver el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo está citando hoy esto maravilloso, ¿verdad? En esta reunión, en el versículo 25, creer en Cristo Jesús y el Espíritu Santo cambia, nos hace nuevo, un nuevo nacimiento para entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Porque definitivamente no era lo que Nicodemo pensaba, volver al vientre de la madre, sino un cambio, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Aleluya. Pablo aquí confirma que no le causaba
temor el tener que morir por Cristo, como luego lo dijo claramente en Hechos 21:13. Pero su despedida de aquellos amados consiervos tienen el sentido de prepararlo para la continuidad necesaria de la obra en la provincia de Asia Menor. Mire qué cosa linda. Pablo aquí, delante de todos ellos, delante de esos ancianos, llamados obispos y pastores, le está diciendo lo que él está sintiendo. Aleluya. Un siervo anegado piensa también en el relevo y está dispuesto a salir del lugar donde ha servido cuando el Señor de la obra así lo determina. Un hombre que ha sido líder y ha estado trabajando en la obra, es necesario que prepare líderes, para que se queden en la obra, para que continúe la obra del Señor. Por eso ahí dice que como siervo anegado, Pablo pensó en esto, en prepararlos a ellos para que continuaran la obra del Señor. Aleluya, en Asia Menor. El 26 de nuestra lectura antifonal dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Ay, santo, aleluya. Bendita la gloria de Dios. La defensa del apóstol Pablo a la misión, la cual cumplió, dice que la sangre de ellos, la sangre de los que están allí escuchando, la sangre de los que están escuchando este tremendo mensaje, aleluya, no va a correr por él, no va a tener nada que ver el apóstol Pablo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, refiriéndose en el tiempo que le está dando este mensaje a los ancianos. Estoy limpio de la sangre de todos. Aleluya. La defensa del apóstol Pablo a las misiones que había cumplido en Asia Menor. Por lo tanto, haber sido fiel en la obra encomendada ahora, está limpio de la sangre de todos ellos. Con esa sentencia quiere decir que había algunas posibilidades que después que el apóstol saliera de en medio de ellos o fallaran en cumplirla, o muchos de ellos no la recibieran. Pero ya ese no era la responsabilidad ni el problema del apóstol Pablo, porque aquí él está declarando, soltando una sentencia sobre ellos, que ya él está libre de la sangre de ellos y que la consecuencia le vendría a ellos, pero que el apóstol no tenía nada que ver ni culpa de lo que ellos tomaran su decisión, porque eran responsables de ello. Y debemos de orar que Dios nos guarde de una conducta y de esta forma y obedecer a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. En el verso 26 hay algo tremendo ahí que el apóstol Pablo está citando. Es un compromiso tremendo en el cual él no quiere verse involucrado si ellos toman otra clase de decisión y no siguen las instrucciones que el apóstol Pablo le está llevando a cabo en esta reunión maravillosa. El 27 dice de nuestra lectura antifonal, y una de las cosas que nosotros debemos de entender aquí, que los obreros fieles no son responsables de que otros no quieran obedecer el mensaje que se le da. Nuestro deber es dar la palabra, nuestro deber es predicarla, enseñarla, amonestarlo, decirle lo que dice esa palabra como mensajero, como obrero y como hombres fieles al llamado. Si la persona no quiere obedecerla, si la persona no quiere oírla, ya eso no es
problema del vocero o el mensajero, porque los obreros, la responsabilidad de nosotros es velar, ser fielmente por ellos mismos y por el rebaño del Señor, pero la responsabilidad de que ellos escuchen y crean ese mensaje está en sus manos. Y el 27 dice, de nuestra lectura antifonar, aleluya, porque no he rehuido anunciarle todo el consejo de Dios. Requiere esto que el apóstol Pablo, que cuando su ministro, en aquel tiempo en Asia Menor, no rehusó en anunciarle el consejo, la palabra de Dios, la responsabilidad que él tenía delante del Señor como siervo de él, para anunciarle esta palabra y para que ellos fueran obedientes. No debemos de ser parciales en la proclamación de la verdad. Nosotros no podemos cambiar la palabra, no podemos modificarla, acomodársela. Tenemos que predicarla, enseñarla como está en el manual. Todo lo que Dios ha establecido en cuanto a la salvación es nuestra responsabilidad hablarle con claridad y con la verdad en esa doctrina de la salvación. Por lo tanto, debemos renunciar a predicarnos a nosotros mismos y asumir la tarea de anunciar a Cristo. Por eso que el apóstol Pablo todo el tiempo tiene unos mensajes tremendo, poderoso, porque Pablo, su meta era Cristo, su objetivo era Cristo, no hablaba de él, no venía con un mensaje como muchos predicadores que después que hablan y dicen montones de cosas de su propia personalidad o de su persona, es que hablan algo del Señor y lo dejan por allá por un lado. Aquí el objetivo de nuestro mensaje, el objetivo de nuestra enseñanza, el objetivo de nuestra predicación es Cristo céntrico. Aleluya. Anunciar este mensaje. La tarea nuestra es predicar a Cristo como el Señor. Como dice la palabra en 2 de Corintios 4:5, aleluya. No nos toca a nosotros verdaderamente cambiar, ni transformar, ni hacer ninguna clase de esfuerzos humanos, porque la palabra tiene el poder para transformar, para cambiar, para dar un nuevo nacimiento en aquellos que la escuchan. Aleluya, a través de su Espíritu Santo. Nuestra tarea es predicarla, enseñarla, porque no he rehuido anunciarle, dice el apóstol, todo el consejo de Dios. Este hombre era tremendo. El apóstol Pablo se guardaba de eso, de que todo su mensaje estuviera alineado con Cristo. El obrero debe velar fielmente por esto. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. Vamos al otro verso, que viene siendo el verso 28. Y aquí nosotros en este maravilloso estudio hay una enseñanza poderosa para nuestras vidas. Dice el 28, por tanto mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. Maravilloso. Mira qué exhortación tan poderosa le está dando el apóstol Pablo a estos ancianos de la iglesia. Deben de velar primeramente por ello. Por supuesto, porque primeramente tiene el liderazgo que está preparado, lleno de ese poder, de ese conocimiento, de ese Espíritu Santo para poderle dar a otro. No puede, aleluya, dar lo que tú no tienes
ni recibir lo que no tienes. Aleluya. Mire lo que dice ahí, en ese verso. Mirad por vosotros y por el rebaño, porque nosotros hemos sido llamados también a que nos sentemos a escuchar, nos sentemos a estudiar, a prepararnos para poderle dar adecuadamente el alimento espiritual a la iglesia, al rebaño que Dios ha puesto en la mano de cada obispo, cada pastor. Aleluya. Al oírlo, nos acordamos de la palabra dicha a Timoteo, que tuviera cuidado de sí mismo. El apóstol Pablo era un hombre que estaba pendiente de todo, absolutamente de cada movimiento, de cada obra que levantaba. Él tenía cuidado de un seguimiento y de una doctrina firme y una doctrina sana. Aleluya. Gloria a Jesús. Es necesario que atendamos a esto, a nuestra vida espiritual. No es dar y dar y dar. Nosotros necesitamos recibir y estar equipados para seguir llevando a cabo esta tarea. Así que cuando el obrero sabe que él no es el dueño de la iglesia, trabaja con temor santo, no maltrata, no patea, aleluya, sino que sana con amor, pone el aceite, venda la herida, porque sabe que el rebaño, sabe que la iglesia, el dueño es el Señor. Él es el dueño del rebaño, según habla Hebreos 13:17. Gloria a Dios. Aquí el aspecto que nosotros podemos ver del señorío de Cristo sobre su iglesia es que Él la compró, pagó un precio alto, no fue a precio de cualquier cosa, fue su propia vida, entregando su propia vida, su propia sangre. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aleluya. Por eso es que aquí habla de una anegación y una santidad, porque el dueño de la obra, el amo de la obra, aleluya, no ha llamado a vivir una vida santa para él. Gloria a Jesús, porque esto fue un precio alto el que pagó nuestro Señor Jesucristo. Él la santifica y se la ha de presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha, como dice en Efesios 5:25. Aleluya. Una iglesia que es su novia, preparada y santa para él recibirlas. Aleluya. En esto nosotros vemos a Pablo exhortando a los líderes espirituales de la iglesia de Éfeso. Aleluya. Hablándole de una forma espiritual a que deben de velar por el rebaño, cuidar por ellos. Aleluya. Como dice Tito 1:5. Bendita la gloria del Altísimo, aleluya. Pero además Pablo le dice que los obispos apacientan la iglesia. Por lo tanto, no solo deben de velar por las almas, por los creyentes, sino darle el alimento a tiempo y adecuado. Un alimento no alterado, un alimento no contaminado, como dice en Mateo 24:45. Debemos orar para que podamos ser eficaces en cumplir esta alta responsabilidad para con la iglesia de Cristo. Aleluya. La responsabilidad sobre el liderazgo y sobre los que están al frente de esta obra maravillosa, permitiendo que cada una de estas palabras maravillosas que nos ha traído el apóstol Pablo
sean de edificación para nuestra vida. El objetivo de nuestra clase, aleluya, es comprender la demanda divina de anegación y santidad en la obra misionera. Anegado, sacrificado y en santidad para la obra del Eterno. Reflexionar sobre la necesidad de un carácter acorde al testimonio de Cristo. Por eso que Pablo se identifica tanto con estos textos maravillosos. Aleluya. Porque si no ven a nosotros, ven a Cristo. Establecer una conducta de sacrificio y pureza propia del obrero del Señor. Qué maravilloso mensaje hemos recibido en este estudio maravilloso hoy, desde la reunión ministerial del apóstol Pablo con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Nuestro estudio en esta preciosa noche: para cumplir la obra del evangelio se requiere una conducta apegada a los principios cristianos de pureza y santidad. Primera de Timoteo 5:22. La conducta del obrero siempre debe ser acorde con el testimonio que da de Cristo. Cuando tenemos creyentes bajo nuestro cuidado espiritualmente hablando, la responsabilidad de ser piadoso es muy importante. En tal caso se trata de rebaño del Señor y debemos de dejar un legado digno de imitar, porque no vamos a estar para toda la vida en la obra. Tenemos que prepararlo y enseñarle cuál es la responsabilidad de vivir una vida piadosa, una vida de pureza y de santidad delante del Eterno, para que se levante una generación santa, una generación piadosa, una generación llena del poder del Espíritu Santo y pueda ministrarle de una forma poderosa a otro que escuchen esta maravillosa palabra. Que Dios se le bendiga, que Dios se le guarde y el Eterno nos permite, estaremos en el próximo estudio, que si el Eterno lo permite será el estudio número 13. Recuerda, hermano, que nadie ni nada te quite el anhelo y la pasión de estar conectado con esta palabra y esta búsqueda de ella en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando y viviendo cada familia. Necesitamos más que nunca unificarnos, amarnos y cuidarnos los unos a los otros. Y sobre todo, aleluya, agarrarnos de esta palabra, porque solamente en ella hay vida y vida eterna. Dios te bendiga. La paz del Eterno sea contigo.